La tercera es la vencida. La constancia vence lo que la dicha no alcanza. Si te caes 7 veces, levántate 8. Es duro caer, pero es peor no haber intentado nunca subir. La victoria pertenece al más perseverante. Podría continuar con más refranes alusivos a la victoria de Francia Márquez y Gustavo Petro en las pasadas elecciones, segunda vuelta para la presidencia de nuestro país. Y aunque hay un gran sentimiento de felicidad, una agradable sensación de esperanza, esa es solo una cara de una misma moneda, porque al otro lado se encuentran los que han perdido toda esperanza y pues vaticinan 4 apocalípticos años, preocupados porque estamos en manos de, como lo han dicho en redes sociales, una negra mal hablada y un guerrillero ateo y comunista. Es fácil entender el miedo, es fácil entender su incomodidad, sobre todo porque muchos de nosotros venimos sintiendo lo mismo por décadas. Por ejemplo, cuando en las pasadas elecciones presidenciales subieron a Iván Duque. Pero hay varias diferencias entre el miedo de los unos y el miedo de los otros. Y es que el miedo a Uribe y sus títeres tiene como base la experiencia, y hay 6.402 experiencias que justifican ese miedo. Mientras que el miedo a Petro y Francia es un miedo hipotético, se basa en suposiciones y en desinformación. Lo desconocido asusta. Salir de la zona de confort nos da miedo, porque llevamos décadas acostumbrados a unos elevadísimos niveles de violencia. La muerte, la violación de los derechos humanos, la corrupción, la injusticia, se nos volvieron paisaje, y un cambio positivo parece imposible. Así que somos algo así como una esposa que es víctima de violencia doméstica por parte de su marido y que tiene miedo de divorciarse. Pero estamos convencidos de que es posible un cambio positivo. Sudáfrica es un gran ejemplo. La llamada nación arcoíris, debido a que en efecto esta nación es un mosaico de pueblos con diferentes idiomas y costumbres, es una nación cual colcha de retazos de la abuelita. Por los territorios sudafricanos pasaron durante siglos portugueses, holandeses e ingleses, dejando huellas culturales de violencia y segregación como heridas tan profundas que parecía imposible sanarlas. Sin embargo, un guerrillero que en los años 50 y 60 lideró ataques a puestos militares sudafricanos, comandando el brazo armado del CNA, el Congreso Nacional Africano, ¿sí?, que estuvo preso durante 27 años por terrorista y por ir en contra de todos estos, dueños de Sudáfrica europeos, encontró allá en prisión un discurso de reconciliación, paz y perdón que lo llevaría no solo a ser Premio Nobel de la Paz, sino a liderar desde 1994 y solamente durante 5 años que fue presidente, un cambio histórico en esa lastimada nación. Sudáfrica, desde que empezó a ser invadida por los europeos, no conoció momentos de paz. Ellos no tenían un pasado hermoso al cual volver. Desde 1994 hacia atrás no había nada en el pasado de Sudáfrica de lo que ellos pudieran aferrarse para decir queremos volver a ese pasado que fue mejor, sino que les correspondió entre todos construir un nuevo país. Hoy Colombia está igual. Se enfrenta a terrenos desconocidos y nosotros estamos esperando que esos terrenos sean propicios, que esos terrenos nos sirvan para sentar las bases de un nuevo proyecto. ¿Qué aportaremos entonces al proyecto por un mejor país? Es una gran pregunta que tenemos nosotros planteada, y entonces el día de hoy, nuevamente en este podcast 11, nos encontramos con el profe Enrique, la profe Laurita y el maestro John. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, el ejercicio de hoy con una Laurita que tiene algo de gripa, el ejercicio de hoy que nos tiene muy contentos a todos porque empezamos una nueva fase del podcast y del proyecto Sinergia. Este ejercicio es el punto en el que hacemos el cierre de los 10 primeros podcasts y el punto en el que vamos a iniciar
la nueva etapa de los podcasts, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con la estructura en la que el profe Enrique nos presenta sus argumentaciones, sus posturas. La profe Laurita de igual manera, el maestro John nos brinda su sabiduría y luego hacemos el cierre para invitarlos a continuar en este proceso, ya no haciendo un análisis de la cultura de la intolerancia en Colombia, sino revisando es cómo vamos a construir ahora una cultura de tolerancia en Colombia. Entonces, profe Enrique. Buenas tardes, profe Mario. Buenas tardes, maestro John. Buenas tardes, Laura. ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy, como vamos a hablar de construir tolerancia aquí en Colombia, yo me quiero enfocar en un concepto que me parece fundamental y que es un concepto que está atravesando todo el ámbito político y ético después de nosotros haber tomado la decisión de escoger a Gustavo Petro como presidente. Y este concepto es el concepto de alteridad. Entonces, pues voy a compartir una pequeña presentación para explicar a profundidad en qué consiste este concepto. Entonces, no sé si me puedan avisar apenas ya claro que esté proyectándose. Que sí. Ya está cargando. Listo. Bueno, la alteridad. Listo. Entonces, listo, ya cargó. Listo, gracias, profe. Bueno, hay que decir que la alteridad es una palabra que proviene del latín alter, y alter significa otro. Entonces, con la alteridad, nosotros hablamos de la condición de ser otro desde la perspectiva del yo. Es decir, que el concepto de alteridad se usa más que todo en un sentido filosófico para nombrar los intereses de un otro. Por ejemplo, para la filosofía, la alteridad es lo contrario a la identidad. Como ya dije anteriormente, proviene del vocablo del latín alter, y de ahí también derivan palabras como altruismo, que es lo contrario a egoísmo. Entonces, en este sentido, alteridad vendría a ser lo contrario a identidad. Y en este sentido, pues puede ser definida más bien como esa relación de oposición que se registra entre un sujeto pensante, es decir, el yo, y el objeto pensado, es decir, el no yo. Así, pues la alteridad va a ser el principio filosófico que permite alternar o cambiar la propia perspectiva por la del otro. En este sentido, pues la alteridad va a implicar que un individuo sea capaz de ponerse en el lugar del otro, lo cual va a posibilitar que se pueda establecer una relación con el otro basado en el diálogo, basado en la conciencia y en la valoración de las diferencias existentes. Entonces acá pues voy a explicar un poco el tema del yo y del otro, desde la colectividad. Entonces, según la alteridad, para construir una individualidad que se reduce en este caso al yo, es necesario primero la existencia de un colectivo, pues el yo existe a partir del otro y de la visión de este. Entonces el otro va a permitir que el yo pueda comprender el mundo a partir de una mirada diferente en relación con su mirada, ¿no? De allí, pues que se afirme que la diferencia va a constituir la base de la vida social y de sus dinámicas, y al mismo tiempo la fuente también de sus tensiones y conflictos. Ahora bien, yo quiero hablar del tema de la alteridad porque lo voy a relacionar con el tema del Gran Acuerdo Nacional. ¿En qué consiste esto del Gran Acuerdo Nacional? Pues lo que se quiere es construir caminos de consensos desde la oposición. Es decir, que lo que se busca son reformas fundamentales
que necesita en estos momentos Colombia para poder llegar a construir justicia social y paz. Por ejemplo, Petro ya ha insistido, digamos, en la necesidad de establecer un diálogo con todas las fuerzas políticas del país. Entonces, lo que quiere Petro es tratar de sacar adelante una nación unida, ¿sí? Él ya se comprometió, digamos, en su discurso, él ya se comprometió a dejar atrás todas estas estériles confrontaciones y toda la polarización que existe y que ha existido durante décadas en nuestro país para abrirle, digamos, paso al diálogo y a la concertación, con todo el respeto y las garantías para la oposición, ¿sí? Entonces, digamos, en estas imágenes nosotros empezamos a ver lo que pactó Petro, o sea, empezó a reunirse con las fuerzas de oposición política, sobre todo con Uribe, con Rodolfo Hernández y con Germán Vargas, ¿sí? Y me gustaría terminar esta pequeña exposición con una de las intervenciones de Petro y mostrar pues una imagen de Matador que se titula En los zapatos del otro. Entonces, esto que nos dice Petro es lo siguiente: la sociedad siempre tendrá conflictos, esa es la esencia del ser humano, la diversidad, la diferencia, pero el conflicto no puede ser sinónimo de la muerte, tiene que ser sinónimo incluso de la vida. Es una forma con la que la humanidad ha podido ascender. El conflicto dialogado es lo que permite que la humanidad crezca. Y creo que aquí lo que se intenta mostrar es este concepto de alteridad, porque es necesario empezar a hablar del otro, colocarnos en la posición del otro, empezar a establecer consensos, diálogos. Y con esto pues termino mi intervención. Muchísimas gracias. Profe Enrique, muchísimas gracias. Excelente precisamente lo que planteas al cierre, ¿no? Con lo de la intervención de Gustavo Petro, ¿sí? Crecer, ¿no? Esa es la búsqueda del crecimiento. Entonces, Laurita, ha llegado tu turno. Hola, buenas tardes para todos. Regálenme un minutico, comparto mi presentación. Dale, dale. Listo, ya está cargando, Laurita. Perfecto. Listo. Listo, Laurita. Bueno, regálenme un minutico, que no ha cargado bien. Creo que le faltan algunas cositas. Pero bueno, demos inicio. Bueno, primero quiero hacer mención de, digamos, cómo ha sido esa distribución del territorio y a qué se debe, digamos, que esa distribución del territorio se dé de esa manera. Entonces, de esa manera podría decir desequilibrada, en la medida en que pues, durante décadas el principal renglón económico de Colombia ha sido la violencia. Un ejemplo de esto, como bien lo mencionaba el profesor Mario al iniciar la presentación, son las víctimas de los mal llamados falsos positivos, una cifra que para muchos es irrelevante, para otros no, son 6.402 y vuelvo y reitero, la suma continúa. Y ese pues es tan solo uno de los tantos eventos de violencia
en donde se aparentan dos opciones, Uno es obedecer y el otro pues es se obedece o mueres. A muchos pues no les ha quedado otra opción, a la mayoría de la población no les ha quedado otra opción que obedecer. ¿Y obedecer qué ha significado? Significa en la mayoría de los casos abandonar el territorio. Y es precisamente a partir de ese desplazamiento forzado que se ha favorecido a casi ese 1.5% de la población dueña del 52% del territorio. Ese 52% del territorio, traigo un ejemplo acá, si dividimos a Colombia en 100 partecitas, este 1.5% de la población, ¿qué significa eso? Que si Colombia tiene, la cifra actual es de 51.609.474 habitantes, ese 1.5% son 774.142 habitantes. Este número de habitantes, este 1.5%, dueña del 52% de la población, dueña de 52%, de más de la mitad del territorio, mientras que a 50.835.331, casi 32, le toca defenderse con, o sea, el 98.5% de la población se defiende apenas con este 48% del territorio. Entonces, ese desplazamiento forzado ha favorecido que el territorio, el número de hectáreas no posean, digamos, apenas este número de habitantes. Esta población que además ha puesto todas las relaciones de poder en favor de ellos. Y cuando hablo de relaciones de poder, ha sido un congreso que ha favorecido durante décadas a esta pequeña parte, a esta población, a estos 774.000, una cifra aproximada. El Congreso, el gobierno, los medios de comunicación, la balanza está toda en favor de esa pequeña parte, toda en favor de esa pequeña parte y en contra de los intereses de toda la población que pues vota desafortunadamente durante mucho tiempo, y la idea de poner esas flechas así como atrás, señalando hacia atrás, es precisamente dejemos atrás todo eso, sin olvidarnos pues de la historia, de lo que se ha vivido, pero dejemos atrás todas esas prácticas de violencia y apostémosle a una Colombia en paz. Entonces, como les decía, esas relaciones de poder con la barra inclinada hacia esa pequeña parte de la población, hacia esa pequeña parte de la población, demuestran una vez más que a ese 98.5% de la población le ha tocado vivir de manera o sea, todo el tiempo con miedo, en el rebusque, como dicen coloquialmente. Entonces, tener en cuenta pues esa distribución de esa riqueza, esa distribución del territorio. Lo que quiero que no confundirlo con el hecho de que, ya vamos para la siguiente diapositiva, y es lo siguiente, que en el anhelo de que se realice una equilibrada distribución de los recursos,
nos olvidemos de que uno de los aportes principales que debe hacer la población colombiana está relacionado más que con buscar una equilibrada distribución de la riqueza, con iniciar con un proceso de producción decente. ¿Qué significa esto? Pasemos y resalto esta imagen de Matador, y es: pasemos de las botas de la guerra, que a muchos pues desafortunadamente se las pusieron al revés, no participaban en la guerra, pero pues se hicieron, les pusieron unas botas al revés. Ya de eso habíamos hablado en otros podcasts. Pasemos de esas botas a las botas de la paz. Y ponernos esas botas de la paz es apostarle a una Colombia más productiva, esa apuesta por vivir sabroso, que es de lo que Francia Márquez y el Pacto Histórico ha venido mencionando durante toda su campaña, y ahorita que pues están elegidos como vicepresidenta, y en el caso de Gustavo Petro como presidente. Vivir sabroso no significa el consumo desacerbado de los recursos o esperar a que nos llenen los bolsillos de plata. Vivir sabroso es vivir sin miedo. Y una sociedad que vive sin miedo es una sociedad mucho más productiva, de tal manera que una Colombia sin miedo habilita su capacidad productiva. Recordemos pues que Colombia geográficamente está en una posición maravillosa. Resaltar los océanos, resaltar las cordilleras, resaltar pues toda esa gran biodiversidad que nos acompaña. Es hora de que, si le apostamos a una Colombia sin miedo, es hora de que todos pongamos nuestro granito de arena. ¿Y eso qué significa? Que hagamos de Colombia una Colombia realmente más productiva. Un ejemplo de eso es a través de potenciar todas las propuestas que ha realizado y hacerle seguimiento a todas esas propuestas que están ya dentro del plan de desarrollo de Gustavo Petro y Francia Márquez. Apostar por vigilar y por ser parte de esas propuestas, participando de los diferentes proyectos, de los diferentes recursos que se asignen para el cumplimiento de esas propuestas. Entonces, pues mi invitación es a contribuir en potenciar esas propuestas, lo que se plantea alrededor de la transición energética, de la agricultura, del turismo en Colombia, que pues esto le traería una gran ventaja económica al país, potenciarlo, ya que pues no corremos con el evento terrorífico que nos ha acompañado durante décadas, que ha sido pues la violencia exacerbada. Quisiera pues hacer alusión aquí de Gabriel García Márquez y de Diana Trujillo, una caleña que pues ahorita es la directora de la NASA, cumple un cargo relevante en la NASA, que generalmente lo han ocupado hombres. Ella es Diana Trujillo, la ven en la imagen, y él es Gabriel García Márquez, reconocido por muchos. Y no es que en Colombia no tengamos talento, no es que en Colombia seamos perezosos o cosas así por el estilo, sino que en Colombia muchos de nosotros nos ha tocado vivir con miedo,
Y vivir con miedo es vivir de manera invisible, de manera improductiva. Y la invitación es a potenciar todas esas capacidades que, además de tenerlas en territorio colombiano, por su posición geográfica, potenciar y habilitar todas las capacidades que tenemos los colombianos de participar en los diferentes eventos. Entonces, vuelvo y reitero, antes de preocuparnos por la distribución de la riqueza, considero es importante preocuparnos por cómo vamos a aportar para el desarrollo para el cumplimiento de ese plan de desarrollo, que pues ya a partir del 7 de agosto entra en marcha. Ya desde ahorita se están gestando algunos eventos. El hecho de participar en la Comisión de la Verdad es un evento simbólico de reunirse pues con actores de oposición, actores que pues era casi imposible para los colombianos que eso sucediera, pero sucedió. Y es de celebrar el momento histórico por el que atraviesa ahorita el país, y que no es solamente responsabilidad del pacto histórico, sino que es responsabilidad de todos los colombianos ser partícipes del cumplimiento de ese plan de desarrollo. Vivir sabroso no es vivir desde el consumo exacerbado de los recursos, o con los bolsillos llenos de plata, sino que vivir sabroso es vivir sin miedo, y quien vive sin miedo puede ser, podemos tener una Colombia que le apueste a una mayor productividad. Listo, profe. Laurita, Mario, muchas gracias. Maestro John y profe Enrique. Laurita, muchísimas gracias por el esfuerzo que estás haciendo hoy, porque pues sabemos que estás siendo víctima ahí de un ataque viral en tu cuerpo. Muchísimas gracias por este ejercicio tan bonito, tan gráficamente explicado, porque sí, la idea es que vayamos a vivir sabroso, pero la invitación, tanto la que hace el profe Enrique como la que hace Laurita, y de ahí viene una pregunta que nos gustaría hacerle hoy al maestro John, porque pues el maestro John es una persona que tiene múltiples experiencias de vida, ¿sí? Y como parte del equipo de Sinergia, él está haciendo también un ejercicio de formación muy interesante. Y la pregunta que nosotros quisiéramos hacerle al maestro John el día de hoy es: el maestro John, ya en esta nueva realidad política que se pinta en el país, ¿cómo va a aportar el maestro John a esa construcción de país que se propone ahora? ¿De qué manera el maestro John nos va a hacer ese aporte? Maestro John, le escuchamos. Muy buena tarde. Buenas tardes. Mi aporte inició desde el momento en que voté por Gustavo Petro y Francia Márquez en los proyectos que ellos establecieron durante todo el periodo de campaña, y a través del equipo de Sinergia va a haber una transformación cultural fundamentada y estructurada a través de 3 profesores, un maestro, y los 3 profesores inician una parte muy bonita que nos van a estar reflejando a través de todo este año desde el equipo de Sinergia y con sus links, donde van a encontrar documentales, y esos documentales van a estar estructurados a través de un sistema en que van a llevar una forma explicable paso a paso para quien no tiene comprensión. Entonces ahí se va a ir, entonces, como dicen en los programas con Classroom. Entonces, ¿qué pasa? Entonces se inicia una nueva Colombia, y una nueva Colombia con valores, principios y una filosofía y una cultura
de respetarnos de los unos a los otros sin tener presente su género, su sexualidad, su color, siempre llevando la tolerancia a un límite de respeto y de humildad, y de la mano de quienes en este momento, como yo, que voy en un proceso académico, entonces que yo también sea como un ejemplo para aquellos maestros y aquellos que también viven el día a día vendiendo en sus tintos, vendiendo sus preparadas, el que vende su ropa para trabajos. Entonces todos somos en este momento una sola Colombia, y de la mano entre todos, cada uno compartiendo su conocimiento sin írselo a llevar para otro mundo, déjalo acá, porque esa es una enseñanza. Eso es como nos enseñó García Márquez, dejar un legado. Y eso es muy bonito lo que compartía el profe Enrique y lo que compartía el profe Mario al iniciar el podcast, y con algo muy bonito, que es la invitación que se le hace a que seamos más bien lectores y tengamos ese cariño bonito de tener una nueva Colombia. Y en estos momentos me les despido con un saludo y buena tarde. Maestro John, muchísimas gracias por esa invitación, porque sabemos las múltiples experiencias de vida que su merced tiene, que nos permiten a nosotros comprender y ver más realidades de nuestro país. O sea, hay muchas realidades en nuestro país. Y precisamente, ya para despedirnos, el día de hoy, aprovechando el frío de Bogotá, que ha estado lloviendo pues en todo el país, pero pues acá ha estado haciendo un frío tremendo últimamente, hoy he estado aquí arropándome con una colcha de retazos que me hizo mi mamá, a forma de metáfora. La colcha de retazos, que es casi un símbolo nacional de las familias colombianas, no discrimina la calidad de las telas. Son muchos retazos con muchos estampados de muchos colores, desde la tela más fina hasta la tela más modesta, pueden hacer parte de una colcha de retazos, y entre todos esos retazos componen un abrigo y van a brindar comodidad, van a brindar afecto, van a brindar una cantidad de cosas bonitas. Y por eso hablábamos al principio de Sudáfrica, la nación del arco iris, una nación con diversidad de idiomas, inclusive no solo dialectos, de idiomas, ¿sí? Una nación muy lastimada, creería yo que casi más lastimada que Colombia, ¿sí? Y con una historia supremamente cruel de rechazo, de racismo, el apartheid y todo lo que se vivió en Sudáfrica, y lo lograron. Nelson Mandela era un guerrillero. Nelson Mandela estuvo preso 27 años. El arzobispo Desmond Tutu lo conoció y trabajaron en equipo para unificar a todo un país y hacer una gran colcha de retazos en la que todos pudieron encontrar una nación en paz. Y esa es la invitación que hacemos nosotros, a construir, a hacer cada uno de nosotros ese retacito para construir esa gran colcha de retazos colombiana, ¿sí? A pensar una nueva Colombia, un nuevo proyecto de país. Es la invitación que les queremos dejar en este podcast. A partir de los próximos podcasts estaremos nuevamente invitando diferentes autores para poder hablar desde ellos y seguir haciendo un ejercicio de formación pedagógica como aporte, como muy bien lo dice el maestro John, desde el equipo de Sinergia, a la construcción de este nuevo país hacia una ciudadanía de amplios horizontes, desde la ciencia, la filosofía, las artes, buscando un ejercicio de formación en libertad, responsabilidad y democracia. Entonces, maestro John, mil gracias. Laurita, muchísimas gracias. Enrique, nos vemos entonces en el próximo podcast para seguir construyendo país. Gracias a todos. Chao. Bueno, Bye. Chao, Laurita, se me cuida esa gripa.